Bueno, este es el tema de percepción, que corresponde a la unidad de aprendizaje de bases biológicas del comportamiento 2. Percepción es un proceso activo mediante el cual los organismos interpretan las señales sensoriales, organizándolas y dándoles significado para modelar el mundo que los rodea. Es decir, cuando nosotros tenemos una sensación o se capta una sensación por alguna parte de nuestro cuerpo, esa información se organiza y se le da un significado. ¿Sí? Este proceso puede ser ascendente o descendente. Se habla de que la percepción puede ser ascendente cuando sucede que las sensaciones capturadas por los sentidos son transferidas al cerebro para su integración y uso por parte de otros procesos cognitivos, considerando la percepción como un primer proceso cognitivo. La percepción descendente está guiada por los conocimientos y experiencias previas y permiten interpretar y dar sentido a los estímulos ambiguos, incompletos o poco claros. El proceso perceptivo incluye varias etapas que inician con la sensación de los estímulos, la cual fue descrita anteriormente, su transmisión al cerebro y su procesamiento para dar lugar a la experiencia de haber recibido el estímulo. Es decir, que cuando uno recibe el estímulo por alguno de estos órganos que pueden recibir esa información, en este caso externa, esta información viaja al cerebro y en el cerebro intenta ser organizada y se intenta darle un significado. Entonces, siguiendo, continúa la clasificación de las percepciones en categorías concretas para dotarlas de significado y termina con la respuesta que le incluye las actividades motrices que realizan los individuos como resultado de la misma, aunque puede no solo ser motriz, sino también puede ser en lenguaje, hablado en este caso. El proceso no es aislado e involucra múltiples componentes y otros procesos cognitivos. Por ejemplo, el lenguaje se verá involucrado si la reacción al estímulo es una respuesta hablada. La inteligencia participará para determinar la mejor respuesta ante ese estímulo concreto. Es decir, que cuando uno tiene una serie de estímulos y pasan a esa organización y a ese darle significado, la inteligencia humana lo que utiliza es la elección para determinar cuál es ese mejor estímulo. En el caso de la memoria, guarda la serie de significados y guarda la serie de organizaciones que vamos utilizando. En el caso de la atención hace que nuestros recursos, en este caso la percepción o puede ser alguna otra capacidad cognitiva, ubique al objeto, ubique a, a ese estímulo que está llegando al sistema nervioso y lo pueda unir a otros estímulos que están sucediendo y entonces pasa a formar parte de estos esquemas de información que se van guardando. Pero estamos hablando solamente de percepción. ¿Tendrán algo que ver las sensaciones en todo esto? ¿Qué tienen que ver las sensaciones? La sensación es el proceso que engloba la captura de información por parte de los sentidos.
La vista, el oído, el gusto, el olfato. El dolor también puede funcionar, y la captación del dolor puede funcionar como una situación de sensación, la presión, la temperatura, la propiocepción, etcétera, y su transmisión hacia el cerebro. La sensación se interesa, digámoslo así, por los mecanismos mediante los cuales los órganos receptores, es decir, ojos, oídos, etcétera, reciben los estímulos y los codifican para transmitirlos al cerebro mediante las neuronas aferentes. Estas neuronas aferentes son las que llevan la información de los órganos de los sentidos hacia el cerebro, especialmente en la magnitud mínima que debe de tener un estímulo para que pueda distinguirse con seguridad de la ausencia del mismo. ¿Qué significa esto? Que la cantidad, digámoslo así, de presencia del estímulo tiene que existir en una parte mínima para que nuestro aparato perceptual pueda distinguir de cuando hay a cuando no hay ese estímulo. Y entonces esa sensación es captada y se intenta ser organizada y asociada a procesos distintos. Se conoce como umbral absoluto a esta situación y en la diferencia mínima que debe de haber entre dos estímulos para que los sentidos identifiquen una diferencia. Es decir, para que este aparato de sensaciones pueda distinguir entre uno y otro estímulo. El que tenga más intensidad, el que se repita más veces, es el que va a ser elegido, o el que llame más la atención. Y entonces a esto se le va a conocer como diferencia mínima perceptible. También se hace uso de la teoría de detección de señales para comprender los procesos que permiten diferenciar un estímulo del resto de información en el ambiente, llamada ruido, porque ese proceso falla en ocasiones. Ahí vemos algo que no existe, escuchamos un sonido que no se ha producido, etc. ¿Y cuáles son las implicaciones de esos errores? Es decir, que estamos hablando de situaciones donde el aspecto de la sensación lleva a que esta ubicación de los estímulos pueda ser errónea. Como decía Aristóteles, nos confundimos, los sentidos nos engañan. Entonces, podemos ver algo donde no lo hay, podemos escuchar un sonido que no existe, podemos sentir algo que no está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que dicen que se les sube el muerto, no hay ningún muerto, es una falla de la situación sensoperceptual en el momento de ir del estado de vigilia al sueño. O bien, ante una situación, digamos, casera, llegar a oír que alguien nos llama por nuestro nombre y se pregunta qué es lo que necesitan y nos digan, nadie te llamó. Hay una falla en la captación de las sensaciones. Igual puede ser una falla en las cuestiones visuales. Entonces, ¿hay diferencias entre esta sensación y percepción? Sí. Una sensación es una experiencia que se vive a partir de un estímulo. Es la respuesta clara a un hecho captado a través de los sentidos. Mientras que una percepción, por su parte, es la interpretación de una sensación. Aquello que es captado por los sentidos adquiere un significado y es clasificado en el cerebro. Suele decirse que la sensación es lo que precede a la percepción. En otras palabras, la sensación
tiene muchos más aspectos de un engranaje biológico. ¿Por qué? Porque todo lo que entra o está o interviene en la situación de sensación tiene que ver con aspectos netamente del cuerpo. Es decir, las terminaciones nerviosas que se encuentran a lo largo de este cuerpo humano son las que captan esa información que puede venir de afuera o bien puede venir de dentro del mismo cuerpo. O pueden estar en situaciones del movimiento del cuerpo. Mientras que las percepciones son la elección de alguna de esas sensaciones o de varias sensaciones relacionadas para generar una idea o un proceso cognitivo. Y entonces aquí entramos ya en un parámetro mucho más psicológico, en la elección de estímulos, en la asociación de estos estímulos y en el significado que se le da a esos estímulos cuando ya estamos hablando de percepción. Entonces, esas serían las dos grandes diferencias entre sensación y percepción. Los estudios de la percepción tienen una historia. Los primeros estudios científicos sobre percepción no comenzaron sino hasta el siglo XIX, con el desarrollo de la fisiología. Cuando se empieza a comprender de una manera diferente la fisiología del cuerpo humano, es cuando estos estudios de la percepción empiezan a ser, digamos, como más de moda. Se empiezan a buscar, tratar de comprender todos estos fenómenos perceptuales a partir del funcionamiento de todo el organismo corporal. Entonces, con este desarrollo de la fisiología, que no es otra cosa más que el estudio del funcionamiento del cuerpo, se produce el primer modelo que relacionaba la magnitud de un estímulo físico con la magnitud del evento percibido. A partir de lo cual se ve el surgimiento de la llamada psicofísica. Algunos de los investigadores más relevantes en el estudio de percepción son Hermann von Helmholtz, médico y físico alemán que realizó experimentos de acústica y oftalmología, entre otros estudios. Helmholtz en algún momento dado llegará a ser docente de Sigmund Freud. Sigmund Freud partiendo de este modelo también de estudios sobre la percepción y de estudios del sistema nervioso. De ahí tenemos a Gustav Fechner, psicólogo alemán, autor de la ecuación que explica la relación entre el estímulo físico y la sensación, algo que se va a conocer como la llamada ley Weber-Fechner. Ernst Heinrich Weber, psicólogo y anatomista alemán, fundador de la psicofísica. Wilhelm Wundt, médico alemán, fundador del primer laboratorio de psicología experimental y que va a ser considerado como el primer psicólogo. Stanley Smith Stevens, psicólogo estadounidense, autor de la llamada función potencial de Stevens. También tendríamos a Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Kohler, psicólogos alemanes fundadores de la llamada teoría de la Gestalt. De igual manera, podemos encontrar a Rudolf Anaheim, psicólogo y filósofo alemán, quien profundizó en la relación entre el arte y la percepción visual. Irving Rock, científico cognitivo estadounidense. David Marr, neurocientífico británico, especialista en procesamiento visual. James Gibson, psicólogo estadounidense, especialista en percepción visual. Alfred Adler, médico psicólogo psiquiatra, psicólogo psiquiatra, psicoanalista,
psicoanalista de adultos, psicólogo y psiquiatra infantil de nacionalidad austriaca que investigó la percepción individual. Entonces, según los psicólogos Anderson y Bauer, existen dos posiciones teóricas opuestas en la historia de la psicología de la percepción, que son la teoría empirista o asociacionista y la teoría innatista o racionalista. Dentro de estos paradigmas sobre los estudios de la percepción, encontramos primero a la teoría empirista de la percepción, también llamada teoría asociacionista. Esta teoría tiene sus bases en el pensamiento aristotélico. Desde esta óptica, la percepción tiene como base sensaciones más o menos caóticas que el sujeto perceptor ordenará posteriormente. La organización de la percepción siempre se efectúa desde conocimientos previos de la realidad. Este sujeto que percibe es pasivo en un principio y se limita a recibir los estímulos externos, para luego proceder activamente y organizar el mosaico de la percepción. ¿Cómo va haciendo esta organización el sujeto? A partir de asociaciones. ¿Y es cómo se hace esta asociación? A partir de similitudes y de situaciones que tienen que ver con intensidades, repeticiones, etcétera, o parecidos, analogías, igualdades que van encontrando en base primero a situaciones muy abstractas como imagen, pero otras que poco a poco van siendo más del tenor afectivo emocional. El empirismo clásico fue una corriente importante cuyos representantes son David Hume, David Hartley y Wilhelm Wundt, entre otros. Wilhelm Wundt, planteado como el primer psicólogo en la historia de la psicología. Esta corriente la podemos denominar como constructivismo. No en el sentido del constructivismo que se reconoce, en el cual pertenece Piaget, o ponen a Piaget o a Vygotsky, autores como Brunel, Oswald, no, sino en un constructivismo que estaba mucho más en corrientes que retoman y eligen el pensamiento filosófico, en este caso las ideas de Kant, ¿sí? Donde Kant nos va planteando que el conocimiento se va estructurando y se va constituyendo, de tal manera que podemos encontrar esquemas de esa información que están asociados por alguna manera, por algún significado. Y que entonces estos significados de información asociada nos ayudan a interpretar la realidad para que nosotros podamos comprenderla de una mejor manera. Pero que muchos de los atributos que ponemos a esa realidad están puestos en los significados de las asociaciones de fenómenos, conceptos, imágenes que el sujeto hace arbitrariamente. Cuando se dice arbitrariamente es porque cada sujeto lo hace a su manera. Es decir, no hay un orden exactamente preestablecido, a pesar de que tenemos organizadores sociales, cada sujeto finalmente va organizando esos significados a su manera. Entonces, en el acto de la percepción, el sujeto proyecta su atención hacia determinadas características ambientales y entonces hace un muestreo, es decir, selecciona cierta cantidad de información de los objetos y estímulos recibidos. A la vez, esta información activará o modificará los esquemas en que se encuadrará la percepción y le dará un significado. En cuanto a la teoría innatista o de la forma, también llamada teoría racionalista, sus orígenes se remontan a estos ideales de Platón o al ideal platónico. Presupone la existencia de un sujeto que percibe mediante unas capacidades innatas de nacimiento, es decir, no adquiridas, sino que el sujeto ya las trae o ya las tiene. En su bagaje, podríamos hablar genético,
pero que también pudieran estar en una situación social. Los datos de la experiencia vendrían organizados automáticamente en el mismo acto de percibir las cosas. No unificamos los datos dispersos de la sensación como si fuera un rompecabezas, es decir, arbitrariamente, sino que percibimos el mosaico total directa e indirectamente, es decir, como si hubiera un orden preestablecido. Y aquí entra la escuela de la Gestalt, la cual ha considerado el concepto de organización como resultado directo de los procesos sensoriales. No existen sensaciones puras, sino sensaciones organizadas. Y esta organización es resultado de aspectos, digamos, determinados por la especie. La organización perceptual sería, de esta manera, el resultado de los procesos físicos que tienen lugar en la corteza cerebral. Habría un cierto isomorfismo, una igualdad de forma entre la estimulación externa y los efectos que se producen en el cerebro. Así pues, nuestra percepción sería el resultado de una adaptación biológica al medio. No cabría la posibilidad de plantearnos si lo que percibimos es una mera realidad subjetiva o una correspondencia con lo que es realidad en nuestro umbral de percepción. La visión que la percepción nos proporciona está ordenada en sí misma, estructurada con los caracteres propios de un todo. Las partes de la percepción dependen del todo de esa percepción. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta percepción? Porque tenemos a esas dos propuestas teóricas, la asociacionista, empirista, frente a la innatista o de la forma. El proceso de percepción comienza con un objeto del mundo real llamado el estímulo distal u objeto distal, que significa que tiene una distancia. Gracias a las características de la luz, del sonido o algún otro proceso físico, el objeto estimula los órganos sensoriales del cuerpo. Estos órganos sensoriales transforman la energía que juega el papel de información entrante en actividad neural en un proceso llamado transducción. Los patrones de actividad neural que son así generados son llamados estímulos proximales. Estas señales neuronales son transmitidas al cerebro y procesadas. La recreación mental del estímulo distal es el percepto. La percepción ha sido a veces descrita como el proceso de construir representaciones mentales de estímulos distales usando la información disponible en los estímulos proximales. Desde el punto de vista del receptor de la información sensorial, la percepción puede ser de tipo intermodal o transmodal. La percepción intermodal, también llamada intersensorial o multimodal, es la percepción unitaria o unificada de objetos o eventos a partir de estímulos simultáneos disponibles a través de más de un canal sensorial, es decir, que el individuo es capaz de establecer una relación entre dos tipos de información. Por ejemplo, reconociendo el vínculo entre una voz y la imagen de la persona que habla como un único acontecimiento. La percepción intermodal es esencial en el desarrollo de las funciones cognitivas de los infantes de muy baja edad. Por ejemplo, ciertos estudios realizados en laboratorio parecen indicar que los bebés prestan mucha más atención a los estímulos en los cuales el sonido y la imagen están sincronizadas. Este tipo de experimentos va al encuentro de la creencia según la cual los bebés experimentan sensaciones discordantes, provenientes de cada uno de sus sentidos, durante sus primeros meses de vida. La percepción transmodal es la manera en la que el cerebro interpreta la información amodal, es decir, que no es específica de un solo canal sensorial, sino que puede ser recibida de forma redundante por varios canales. Por ejemplo, el ritmo de unas manos dando palmadas o aplausos
Puede ser percibido a la vez de manera visual, auditiva, kinestésica, etc. También es la capacidad del sistema cognitivo humano de traducir un tipo de información sensorial a otra. La percepción transmodal se encuentra frecuentemente asociado a las habilidades de imitación. Se ha observado que los bebés tienen una capacidad innata de traducir un estímulo visual en una acción motriz. Y esto tiene que ver con las neuronas espejo. Por ejemplo, al imitar un adulto cuando éste saca la lengua. O al comer cuando el bebé ve cómo come. La manera en que nosotros comemos, tomamos los cubiertos, etc., tiene que ver con la manera como lo hicieron nuestros padres. No lo inventamos, sino aprendimos a ver lo que ellos hacían y así es como tomamos la cuchara, así es como tomamos esos cubiertos. Igual, la postura de la espalda, no, por lo regular en el ser humano, tiene que ver con la postura de la espalda de la madre, más que en la misma postura del padre en la espalda de la madre. En cómo se para mamá, por lo regular, es lo que se transmite a la postura de la espalda de los hijos, cuando menos de manera inconsciente. Estos principios de la organización perceptual los podemos encontrar o fueron propuestos por primera vez en la escuela alemana conocida como psicología de la Gestalt. Esta escuela está basada en el concepto de Gestalt o forma, que es la experiencia total resultante de organizar fragmentos de información en objetos y patrones significativos. De esta manera, el psicólogo Wilhelm Dietl afirmaba que en todos los procesos psíquicos, la aprehensión de la totalidad precede a la comprensión del objeto o concepto. La base de la Gestalt es que la totalidad es más que la suma de las partes, es decir, que las propiedades de la totalidad emergen de las interacciones espaciotemporales entre los elementos percibidos y no pueden ser inferidas a partir de cada elemento aislado. De acuerdo con esta perspectiva, la percepción, sin la influencia de otros factores que pueden ser favorables o desfavorables, nos informa acerca del ambiente de forma más realista, para asegurar nuestra supervivencia. Según los psicólogos gestaltistas, la gente tiende a ver puntos en patrones y grupos. Los patrones tienen dos principios, la proximidad y la similitud. Los principios de la Gestalt sirven para explicar cómo el ser humano agrupa sus sensaciones y llena los huecos para poder interpretar el mundo. ¿Qué significa esto? La famosa imagen donde hay equidistancia entre tres líneas, de tal manera que nos dejan un supuesto donde el ser humano pone un significado de que hay ángulos. Y entonces construimos ahí un triángulo. Pero simplemente son tres líneas. La interpretación a esa percepción de esas tres líneas la hace cada quien. Y esta es la relación de proximidad y similitud que explica la Gestalt. Nosotros vamos a tener tantos puntos y líneas como podamos. Cómo organicemos estos puntos o estas líneas de tal manera que podamos traducir en una percepción y una representación que nos lleven a un acomodo de la imagen, cada quien lo va a hacer de manera distinta, pero bajo estos principios de proximidad y similitud. Los principios de la Gestalt sirven para explicar cómo el ser humano agrupa sus sensaciones y llena los huecos para poder interpretar el mundo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las percepciones o representaciones no van a tener claridad. Sin embargo, el ser humano, bajo la percepción que hace de estos estímulos,
va a intentar rellenar el mundo. Y es lo que sucede en la situación nocturna, por ejemplo, con las sombras o con aquellas imágenes que no son claras. Tenderemos a llenar ese hueco que está ahí de información. Un ejemplo de esto es cuando escuchamos melodías, agrupamos las notas musicales, por lo que escuchamos una melodía y no notas que no tengan nada que ver entre sí, es decir, notas aisladas. Por otro lado, la semejanza y continuidad nos permiten seguir el sonido de una voz o instrumentos, aun cuando muchos otros ocurran al mismo tiempo. El principio del cierre designa la tendencia a completar la figura de forma congruente. Otro principio importante es la organización. El ser humano tiende a organizar al mundo externo. Por ejemplo, al ver una figura incompleta, el ser humano tiende a completarla y a percibirla de forma distinta. Esto se debe a que hay una fuerte tendencia innata hacia la forma y el significado en todo lo que se percibe. Otro ejemplo de lo anterior es el juego del ahorcado, en el cual el jugador debe adivinar la letra siguiente de la que se ha establecido. Si fracasa, quien dirige el juego dibuja una línea de una horca estilizada. A menudo basta con 4 o 5 letras para adivinar la palabra. La constancia perceptual es el fenómeno en el cual los objetos físicos se perciben como si fueran variantes y consistentes, a pesar de que haya cambios en su apariencia o en el ambiente físico. Entre ellas encontramos la constancia de tamaño en la que lo percibido como objeto se mantiene inalterado independientemente de la lejanía. La constancia de forma, la cual independientemente del ángulo, la forma no se ve influida por los cambios, y la constancia de color y brillantez, en la que aunque se alteren, tendremos la idea original. Entonces, podemos pasar a hablar de algo que llamaríamos sensopercepción, es decir, donde la sensación no va por un lado y la percepción va por otro, sino que siempre están relacionadas, sensaciones con percepciones. Entonces, esto de sensopercepción es el nombre que recibe un proceso que permite la captación de los estímulos físicos y su interpretación a través de la actividad cerebral. De este modo define un proceso que engloba tanto la sensación como la percepción. Las sensaciones pueden dividirse en 3 grandes grupos. Interoceptivas. Este tipo de sensaciones informan de los procesos internos del cuerpo, captando estímulos de las vísceras y presentan una cierta afinidad con los estados emocionales. Por ejemplo, las famosas mariposas en el estómago, que si bien no están en el estómago directamente, sino que están más localizadas en el intestino. O eh, las cuestiones de angustia que se ven reflejadas también, por ejemplo, en el corazón. ¿Sí? Un aumento o una baja de latido. Podríamos estar hablando de estas sensaciones interoceptivas. Las sensaciones propioceptivas, estas sensaciones están encargadas de informar al cerebro de la situación del cuerpo en el espacio, en términos de postura y movimiento. Reciben información kinestésica y vestibular y se encuentran vinculadas al comportamiento motor o motriz, los músculos y a las articulaciones. Todo aquello que conlleve un movimiento, sea puesto como una acción motriz gruesa o como una situación motriz fina, estarán ubicadas en estas sensaciones propioceptivas. Por ejemplo, ir tomado con una mano en el autobús del tubo que sirve para que uno se agarre mientras el autobús va en movimiento o al momento en que empieza a moverse, donde se rompe nuestro equilibrio, nos estarían enviando información al cuerpo de esa situación o de esa sensación donde el cuerpo humano
recibe una serie de sensaciones a partir de que se rompe el equilibrio por eh, arrancar el autobús. Entonces, todas estas informaciones de los músculos, las articulaciones, los objetos moviéndose, van directamente al cerebro y generan una representación de esto que se va a entender como percepción. De igual manera tenemos las sensaciones exteroceptivas. Estas sensaciones se encargan de recaptar la información acerca del entorno mediante los 5 sentidos del organismo: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Entonces, ¿de qué hablamos si hablamos de organización de la sensopercepción? Bueno, podemos hablar de captar y transmitir la información recibida del exterior, que requiere la participación tanto de mecanismos biológicos como procesos psicológicos. La organización sensorial se encarga de captar los estímulos a través de los sentidos y transmitir la información recibida hacia el cerebro, lugar donde posteriormente se registran como sensaciones. Esta organización está en funcionamiento desde el primer momento después del nacimiento. Los órganos, los nervios y las zonas encargadas de cada sentido entran en acción cuando el organismo es estimulado por un elemento externo. Asimismo, se estima que entre los 5 y 6 meses de vida, la organización sensorial resulta ya semejante a la que presentan las personas adultas, desde los 5 a 6 meses de vida. Por otro lado, varios autores postulan que la organización sensorial se retroalimenta entre sí a través de 3 principios básicos. Efectos desencadenantes, donde un sentido recibe un estímulo y solicita la cooperación de los otros. Un efecto simultáneo. Un solo estímulo provoca la intervención de varios sentidos. Y un efecto inhibitorio. Distintos sentidos realizan actividades de cribaje, inhibiendo a algunos y activando a otros. De forma paralela a la organización sensorial se desarrolla la organización perceptual, la cual se encarga de aportar estructura, interpretación y codificación a las sensaciones, datándolas así de significado. La organización perceptual presenta varios procesos que pueden dividirse en 3 aspectos principales. Organización de tipo fisiológico. Este tipo de organización perceptual se encarga de modular la cualidad de los receptores sensoriales, el estado de la persona, la edad, etc. La organización de tipo psicológico, en este caso de estructura, y codifica la experiencia pasada y procesos como la atención, la memoria o la afectividad. La organización de tipo mecánico, esta actividad perceptual, se encarga de interpretar la intensidad de los estímulos y las condiciones físicas del medio. Hasta aquí dejamos esta presentación. Gracias.